los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué palabras tan sencillas, pero a la vez tan profundas, tan tremendas, ¿no es cierto? Lo primero que el Señor dice aquí: venid a mí. Todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuánta carga, ¿no es cierto? Cuánto cansancio en este tiempo, con esta situación y con otras situaciones. Esta palabra es por siempre, ¿no es cierto? Pero en este tiempo, en este contexto que nos toca vivir de pandemia, de restricciones y tantas otras cosas más, y pérdidas también. Cuántas personas hay cargadas en su corazón, fatigadas por causa de haber perdido algún ser querido, otros por tener seres queridos enfermos, haber perdido amigos, de repente otros con carga de haber perdido el trabajo, otros perder la salud, otros han perdido quizás el matrimonio, y llevan esa carga, ¿no?, de que pareciera que no habría salida, que ya está todo terminado, no hay manera, voy a llevar esto toda mi vida. Hay una salida. Es lo primero que Jesús quiere, y que lo dice aquí: venid a mí. Las religiones, y todas, ofrecen algunas cosas, ¿no es cierto? Pero está bien por ahí algunas cosas que dentro del cristianismo, por supuesto, hablando, se enseña, pero lo primero, para encontrar el descanso a tanta carga, tanta lucha, tantas cosas que a veces no se comprenden, ¿no es cierto? Y de repente hay quizás hacia familias, matrimonios, escuchando en este día, que no ven salida a sus problemas, sus dificultades emocionales, matrimoniales, problemas con la salud, con la economía. Bueno, aquí hay algo que el Señor dijo: venid a mí. A mí. Y esto requiere algo más de ir a la iglesia, ¿no es cierto? Algo más de ir a la iglesia. Porque a veces nos contentamos, bueno, vamos a la iglesia y todo va a andar bien. Y a veces venimos al templo sin venir a Cristo. Venir al Señor significa rendirse, aceptar su voluntad. Entonces, cuando aceptamos su voluntad, nos rendimos al Señor, Él ha prometido hacernos descansar. La palabra descansar, el concepto y la etimología en griego, ¿no es cierto?, en el cual fue escrito, significa ser librado de toda carga, quitar la fatiga, dice, reparar las fuerzas, alcanzar alivio a alguna situación. Y uno ve en la Escritura el ministerio de Jesús, y también después los apóstoles y pastores, a través de la palabra y de la unción y la gracia, de cómo cuando las personas vienen a Cristo alcanzan este descanso. Parece como que es una realidad. Se libra de toda esa carga, esa pesadez terrible, ¿no? Descansar, ser librados de toda carga, reparar las fuerzas. Querido hermano, amigo, querida hermana, quien sea joven que esté escuchando, y quizás mirando también por Facebook y por YouTube después, más tarde también, sepa usted que hay una salida. No tenemos por qué llevar esa carga toda la vida. Jesús ha prometido que si vamos a Él, nos va a hacer descansar. Él tiene sus maneras, por supuesto, y tiene todo poder para hacerlo, para librarnos de aquellas cosas que son una carga. Importante aquí, el primer paso es venir a Cristo. En el versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esta es una invitación, como lo es lo primero, ¿no? Porque el Señor pudiera de alguna otra manera hacernos llegar hasta Él, pero siempre Él nos invita, muy respetuoso de nuestra voluntad, de nuestras decisiones, que a veces nos llevan a problemas muy difíciles, ¿no es cierto? El querer hacer lo que uno quiere, el hacer la voluntad de uno y no escuchar a nadie, menos a Dios y a quien sea, pero bueno, y tenemos fracasos y situaciones que son difíciles, ¿no es cierto? Pero hay una invitación a que vengan a mí. Primero vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Le voy a quitar esa carga. Y segundo, cuando dices llevad mi yugo, la palabra yugo se usa aquí como algo como en el antiguo tiempo se usaba y se usa en algunas partes todavía. El yugo se ponía sobre dos animales, ¿no es cierto? En el cuello, ahí en esa parte, para que trabajen juntos, para que caminen juntos. ¿Y qué nos enseña Jesús aquí? Nos enseña a que Él va a quitar nuestra carga, pero también que nos va a hacer caminar, o vamos a tener que aprender a caminar junto a Él. Y esto significa dejar la vida vieja, dejar los vicios, dejar la maldad. No se puede andar con la mano del Señor con cosas extrañas, odio, resentimiento, porque está escrito, anduvieren dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y claro que, digamos, los que tenemos que estar de acuerdo con el Señor somos nosotros, porque sus cosas son más altas, sus designios, su voluntad es maravillosa, es majestuosa, gloriosa, es alta, ¿no? Por supuesto que Dios nos va a estar de acuerdo con lo nuestro, pero sí nosotros de acuerdo con el Señor. Ponernos de acuerdo con Él para caminar juntos, como dice la Escritura, ¿no? En el Antiguo Testamento, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Es imposible. Si yo no estoy de acuerdo con la enseñanza de Jesús, es imposible que yo camine con Él. No hay vuelta que darle. No. No es que, bueno, yo lo voy a usar a Dios como algo para que me salve, me saque los problemas y la dificultad nada más. Después, no, Dios, quédate ahí nomás y yo sigo mi camino. No es así. No es así. Uno tiene que, primero, aceptar la invitación de ir a Él. Segundo, aceptar caminar con Él. Ya mi yugo sobre vosotros y aprender de Él. Aquí hay pasos para dar, ¿no? La invitación es venir, vamos al Señor, voluntariamente decidimos caminar con Él y cuando caminamos con Él empezamos a aprender. A aprender. Por eso dice la Biblia que no camine juntos con Él. A ver si me acuerdo aquel peleador, bueno, dice otro término, pero aquel que es malo de carácter, porque vas a aprender sus costumbres. Uno aprende, si quiere, de aquel que de repente se hace compañero de camino. Y aquí el Señor es maravilloso, aquí no es como el iracundo, dice, ¿no? No es como el iracundo, caminar con el Señor es caminar con alguien tan santo y puro, inmaculado, sin mancha, glorioso. Caminar con Él es maravilloso. ¿Y cómo caminamos con Él? A través de la obediencia a su palabra, aceptando su voluntad. Hay quienes aceptan ir a la iglesia, pero no aceptan cambiar sus vidas. No aceptan de que Dios, por medio de la palabra, les corrija o les enseñe. Y es imposible, porque aquí dice, aprended de mí. Está bien, está apuntado hacia algo que tiene que ver con el carácter, porque manso y humilde tiene que ver con el carácter. Y sabemos, por experiencia propia, cada uno sabrá de que de manso y humilde tenemos muy poco, ¿no? Entonces tenemos que aprender de Él, no solamente a ser manso y humilde, porque eso trae otras enseñanzas más. La palabra manso significa obediencia también, obediencia más profundamente el texto, si uno lo mira en el hebreo, obediencia, fidelidad y humildad, reconocer. La palabra humildad viene de la palabra humilde viene de la palabra humus, que significa tierra. Reconocer que somos polvo y que necesitamos que Él nos ayude, queridos hermanos y amigos. Venir a Él es lo primero. Venimos a Él
encontramos en Él descanso, nos invita a caminar con Él, porque no es que alguien como si fuera, digamos, una actitud de cualquier amigo que nos saca del problema y bueno, después nos deja caminemos solos. El Señor nos saca de la situación esa terrible, adversa, que algunos por ahí no pueden ni dormir y tienen que, bueno, recurrir a tantas cosas, ¿no es cierto?, a veces para conciliar el sueño. Pero nos invita a venir a Él para sacarnos de la situación que nos está agobiando, terrible, difícil, pero también se quiere que nos quedemos al lado de Él para caminar con Él, para poder aprender de Él en cuanto a cómo conducirnos. La palabra manso y humilde, vuelvo a repetir, significa alguien que está dispuesto a obedecer porque entiende que es polvo, que es tierra, que pronto pasamos y se terminó. Por lo menos aquí en la tierra, ¿no es cierto? Y aquellos que hemos creído en el Señor moraremos con Él para siempre. Y bueno, los demás, Dios dirá o que ya está dicho lo que va a pasar. Pero bueno, no viene al caso ahora, pero sí ese cambio de carácter, ¿no es cierto? Ese cambio de conducta, de obedecer, reconociendo de corazón, aquí dice, reconociendo de corazón lo que en realidad somos. Por eso dice por allí en el libro de Isaías, que aunque Dios es santo, glorioso, habita en las alturas y en la santidad, pero también habita con el humilde de corazón para vivificar el corazón del humilde, para darle vida a este barro que somos. Si queremos la vida de Cristo, ya tenemos una vida natural en el momento que hemos sido engendrados, esa vida que Dios ha puesto en nosotros, pero hay una vida más allá de esa vida del Espíritu, esa vida gloriosa, espiritual, para hacer vivir, dice el Espíritu de los humildes, para darnos esa vida gloriosa, esa vida nueva. Queridos hermanos, qué palabra maravillosa esta noche para poder venir a Cristo. Disponernos a caminar con Él y aprender de Él, una vida nueva para poder caminar juntos con Él y para nosotros, la iglesia, hacer la obra junto con Él. Qué triste a veces uno ve predicaciones que no tienen unción, no tiene gracia del cielo, no está el Señor presente ahí, solo son palabras, pero Dios nos ayude, porque está escrito que donde se predique la verdad, la palabra del Señor, ahí también va a estar la presencia del Señor. Que Dios nos ayude. Así dice la Escritura. Entonces van a hallar descanso para vuestras almas, para nuestras vidas. ¿Por qué no tenemos descanso a veces? Porque queremos caminar en nuestros propios caminos, nuestra propia voluntad, tosudez, porfiados, malhumorados. Enseguida más arrancamos para cualquier parte. Que Dios nos ayude a caminar con el Señor y a caminar en mansedumbre, en obediencia, reconociendo aquello que somos barro, necesitamos de alguien poderoso, y no solamente de alguien poderoso que es Cristo, sino el que nos formó, el que nos hizo, el que un día tomó aquel polvo de la tierra y formó al hombre, le dio ese aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Necesitamos de nuestro Creador. Si hay alguno que está apartado del Señor, vuelva al Señor. Dice, estaba mirando la palabra cansancio, ¿no? En el griego. Cansancio, entre otras cosas, entre otras expresiones que tienen que ver con esta palabra, dice el que se aparta del camino, ¿no? Ya mirando muy allá lejos en el concepto de la palabra, el que se aparta del camino. Cuánto cansancio, apartarse del camino, pero volver al camino, descansar en Dios, quitarnos eso que nos ha hecho quedar en el camino y volver a Dios. Si usted ha conocido en algún momento al Señor y hoy está lejos de Dios, se enfrió, qué sé yo, lo que no pudo tener culto, a lo mejor se fue enfriando, pero vuelva al Señor, comience a caminar con Él, aprenda a tener una conducta que
que sea genuina, real, y que la gente pueda ver en usted un hombre o una mujer de Dios dignas de ser imitada en su conducta. Porque también dice la Biblia esto, ¿no es cierto? No estoy diciendo una cosa sacada de mi cabecita, no, de ninguna manera. También dice la Biblia que hay gente que son de ejemplo y que debemos imitar sus vidas, en su conducta, su manera, ver la fe, como dice la Escritura en cuanto a los pastores. Que Dios nos ayude en esta hora, queridos hermanos y amigos, a entender esto, venir a Cristo, comenzar a caminar con Él, cambiar de conductas, y de esta manera vamos a encontrar descanso para nuestras almas, para nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Y ya voy terminando. No luche solo, no pelee solo. ¿Hay alguien que le invita a sacarlo del problema? ¿Hay alguien que le invita a caminar con usted? Y hay alguien que le invita a cambiar de conducta, porque si no cambiamos de actitud, de conducta, jamás podemos caminar con el que es 3 veces santo. Que Dios te bendiga.